En la espera debemos estar preparados. En la espera debemos estar preparados. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y le estaba contando acerca del plan de Dios en un futuro. Estaba diciendo que en esta espera entre su primera y segunda venida, ellos iban a ser tentados a olvidarse de su mandato, esperar y ser fieles. Y muchos de ellos iban a desperdiciar las oportunidades que Dios les daba y se iban a volver complacientes. Y cuando el rey viniera, los iba a hallar infieles. Jesús dice en el Evangelio de Lucas 12, 35 al 48, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre toda su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En la espera debemos estar preparados. La pregunta del día de hoy tiene que ver con la lista de nombres de la familia de Jesús, el árbol genealógico de Jesús. Y tristemente en esa lista no todos esperan fielmente. Muchos en la espera se convierten en personas infieles, y la historia de la familia de Cristo es una serie de altas y bajas. Personas que siguieron a Dios, personas que hicieron con su vida lo que ellos quisieron. La pregunta de hoy tiene que ver con esto. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios se convierte en un mayordomo infiel y malgasta sus bendiciones? ¿Qué sucede con aquellos que reciben tanto de Dios, pero empiezan a pensar como en la historia de Jesús: mi Señor tarda en venir? Comamos, bebamos, mañana moriremos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que Dios hace? Acompáñame, si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 7 al versículo 17. Estamos viendo la genealogía de Jesús. Y hermanos, es apropiado esta Navidad reflexionar en cómo Navidad no es simplemente acerca de cenas, regalos, celebraciones de gran gozo. La Navidad es un tiempo en el que recordamos que Dios cumple sus promesas. La promesa de la venida del Rey. Dios prometió que Él enviaría a uno cuyo reino no tendría fin. Y en el árbol genealógico de Jesús vemos cómo esas promesas se cumplen, pero se cumplen a pesar de dificultades. Solo para recordarte un poquito de lo que ya hemos visto, en el versículo 1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. En este árbol genealógico, en esta genealogía, Jesús, el rey Salvador, es un descendiente de Abraham, un descendiente del rey David. La nación de Israel, el llamado y el cumplimiento de las promesas de Dios comienza allí con Abraham, a quien Dios le promete que le dará un hijo, y a través de su fe Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra. Abraham es el padre de la fe y de la nación de Israel.
Y después la fe de Abraham, la nación de Israel, que Dios rescata de la esclavitud de Egipto, que Dios introduce en la tierra prometida, que Dios les da leyes, les da el sacerdocio, les da profetas, llega al rey David, un rey poco probable, un rey cuya vida y carácter había sido formado en la oscuridad del rebaño. No era un muchacho impresionante como Saúl, alto, fornido, bien parecido. Era un muchachito, 14, 15 años, cuando Dios lo llama, Samuel lo unge. Tomarían muchos años más que él se convirtiera en rey, pero cuando él se convierte en rey, él es un hombre que quiere hacer las cosas como Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, obediente. Tiene en su corazón hacer una casa para Dios y Dios le dice: David, yo tengo algo mejor, yo voy a hacerte una casa a ti. Dios le promete a David que de su descendencia vendría uno que sería rey para siempre. Ese es Cristo Jesús. Pero entre la venida de Jesús, el cumplimiento del pacto con David y la promesa de David, hay siglos enteros de altas y bajas. Los descendientes de David serían el reino de Israel, un reino que, como vamos a ver hoy, se dividió, y un reino que desafortunadamente no siempre fue fiel a Dios. Hubo reyes buenos que hacían la voluntad de Dios, hubo reyes perversos que abusaban de su poder y recursos para hacer lo que les diera la gana. Y en esas altas y bajas, desafortunadamente, Dios tiene que intervenir para que aquellos que son mayordomos infieles de sus recursos entiendan que Él y nadie más es Dios. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios corrige la infidelidad de su pueblo. Vamos a hablar acerca de la disciplina de Dios. Pastor, a ver, espera tantito. Es Navidad. ¿No podríamos hablar de algo más lindo? Algo así como que chocolatito caliente con bomboncitos, algo así como calientito en la fogata, algo así como Jingle Bells, ¿verdad? Dashing all the way, algo que nos caliente el corazón, algo más lindo. ¿Tenemos que hablar del pecado y disciplina y todo eso? Sí, tenemos que hablar de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús viene a un mundo, como te has dado cuenta ya, a un mundo roto. Un mundo donde hay gran dolor, un mundo donde hay personas cercanas a Dios, pero hay personas lejanas de Dios. Y Dios entra en esta historia de dolor, quebrantamiento, de gozo también. Entra en esta historia, Jesús se hace carne para habitar entre nosotros y para que los que estén cerca de Dios continúen siendo fieles y reciban el gozo de estar cerca de Él. Pero para que los que estén lejos de Dios puedan acercarse a Dios y puedan encontrar en Dios el perdón de todos sus pecados. Este Jesús es un Dios que nos muestra el mundo tal cual es. Entonces no vamos a hablar de cuentos de hadas, vamos a hablar de la realidad en que vivimos y cómo Dios tiene un mejor plan para nosotros, porque de eso precisamente se trata la Navidad. Si tienes su Biblia, entonces te invito a abrirla. Mateo capítulo 1, versículo 7. ¿Qué pasa con este reino que Dios forma? El hijo de David es Salomón. Versículo 7 comienza los descendientes de Salomón. Dice así: Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios se convierte en un mayordomo infiel y malgasta sus bendiciones? En esta lista, hermanos, que acabo de leer, empezando el versículo 7, tú tienes la historia en estos nombres de un reino dividido. Un reino que no se preparó para su rey. Un reino donde los reyes que Dios llamó como descendientes de David pensaron que el reino se trataba de ellos, algunas veces no siempre de Dios. ¿Recuerdas la historia de Salomón? Salomón es el fruto de la restauración de Dios en la vida de David. David había cometido el pecado de adulterio con Betsabé, Dios lo juzgó, su primer hijo con ella murió, pero después Dios le perdonó y le restauró porque David se arrepiente y confiesa su pecado.
Dios le restaura, le da un hijo, un príncipe de paz, un rey de paz, Salomón, el amado de Jehová, dice el Antiguo Testamento. Y a través de una descendencia, a través de esta descendencia, Dios traería a Cristo Jesús mismo. Ahora, un par de asuntos contextuales de la historia del Antiguo Testamento. Si tú lees los libros de Segundo de Reyes o los libros de Segundo de Crónicas, te vas a dar cuenta que en la serie de Reyes hay algunos nombres omitidos aquí en la genealogía de Cristo. Hay muchas razones por ello. Alguno de ello tiene que ver con los juicios que Dios había traído a los reyes antes. Dios había pronunciado ciertas maldiciones en algunos de los descendientes del rey Acab que no iban a heredar el reino de Dios. Hay muchos asuntos complejos de la historia del Antiguo Testamento. Además de ello, Mateo tiene un propósito con esta genealogía. Y el propósito es mostrar cómo toda la historia del pueblo de Dios apunta a la venida del Rey Cristo Jesús. Y al estar haciendo esta genealogía, Mateo la arregla muy a propósito en una serie de nombres 14, 14, 14. Ahora, si os cuentas, te das cuenta que a veces tiene 13. No te preocupes. El punto que Mateo está haciendo es que en esta genealogía 14 es un número doble del nombre de David. Si lo traduces en números, David es 7. David es 14. Entonces 14 es el equivalente del valor numérico del nombre de David. El punto es este. Lo que Dios hizo a través del reino de David y el pacto de que vendría uno que reinaría para siempre encuentra su cumplimiento y culminación en la persona de Cristo. Te estoy diciendo esto porque si te interesa rascarle un poquito más a las diferencias de esta genealogía y la historia del Antiguo Testamento, tengo bastante información que puedo compartirte, pero por lo pronto el punto es que Mateo está apuntándote a cómo Cristo Jesús es quien entra en nuestra historia y a pesar de las altas y bajas, eres el Rey ante el cual debemos preparar nuestra vida. Vamos a ver hoy cómo funcionaron esos reyes en el reino. Entonces, ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios se convierte en un mayordomo infiel y malgasta sus bendiciones? Voy a compartirte dos cosas hoy que tienen que ver con la disciplina de Dios. La primera de ellas es esta. Cuando el pueblo de Dios se convierte en un mayordomo infiel y malgasta sus bendiciones, Dios los disciplina. ¿Cómo? Primero, Dios quita los privilegios de su pueblo. Es la historia del reino de Judá. ¿Te acuerdas que te dije que David tuvo un hijo, Salomón, ahí en versículo 7? Salomón fue un hombre bajo cuyo liderazgo el reino de Israel floreció a alturas impresionantes. Era un reino rico, tenía mucho poder político, tenía mucha autoridad. Las naciones reconocían este reino es diferente. Y Salomón era un hombre poderoso y sabio, un hombre como ningún otro en su tiempo. Desafortunadamente, al final de su vida, Salomón se volvió orgulloso y Salomón dejó de depender de Dios. Pensó que sus riquezas, pensó que su poder, pensó que su autoridad era lo que le hacía a él el rey. Se apartó de Dios y en su vejez empezó a adorar ídolos, empezó a ser una persona inmoral y Salomón, desafortunadamente, no siguió en los pasos de su padre David. No se arrepintió. Muere peleando en contra de aquellos que se habían levantado en oposición a él. Salomón muere y su hijo Roboam es el sucesor del reino. Y Roboam hereda un reino poderoso y rico, pero un reino que había vivido bajo el peso de construir este reino. Los ancianos del pueblo vienen a él y le dicen: Roboam, tu padre nos hizo servir bajo un yugo pesado. Aligera nuestra carga. Roboam dice: denme tiempo para pensarlo. Voy a orar. No dijo voy a orar, dijo, lo voy a pensar. Entonces Roboam se fue y tomó consejo con sus consejeros. Primero llamó a los viejos, ancianos. ¿Ustedes qué piensan? Los ancianos le dicen: Roboam, si tú respetas a este pueblo, si tú respondes amablemente, si tú le sirves a este pueblo te va a servir para siempre. Ok. Y va con los cuates, los jovenzuelos, los más o menos de su edad. Oye, ¿qué les contestaré? Empiezan a platicar. No, hombre, ¿sabes qué? Tú tienes que decirles: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. I'm the man, dude. That's what he said. O sea, no solamente eso. Les dijo: mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Que no te equivoques. Yo soy el rey y yo estoy a cargo. Tú eres el siervo. Apúrale, ándale. Dios le dio una opción a Roboam. ¿Vas a tomar este reino para tu propia satisfacción
o vas a hacerlo para servirme? Desafortunadamente, Roboam escogió el consejo de los jóvenes. El reino se dividió y fue un desastre de ahí en adelante. Se dividió en dos partes. El reino del norte se llama el reino de Israel. El reino del sur, el reino de Judá. Judá es el antepasado de David. Ellos conservaron la dinastía davídica, pero el reino del norte, con 10 tribus, se convirtió en un reino idólatra que inmediatamente se apartó de Dios y en lugar de adorar a Dios, adoró unos becerros de oro. Todos los reyes del reino del norte fueron perversos e idólatras, todos. Y Dios eventualmente los juzgó y se los llevó cautivos a través de Asiria. El rey de los asirios los tomó, los llevó cautivos para nunca regresar. Ese fue la primera llamada de atención a su pueblo, diciéndole: si no te arrepientes, si continúas titubeando con un pie a un lado y con un pie en el otro, si continúas en tus pecados, Dios te va a quitar las bendiciones que te ha dado. El reino de Judá estaba viendo lo que sucedía. El reino de Judá del sur era una mezcla entre reyes buenos y malos. A veces hacían la voluntad de Dios, a veces hacían lo que les daba la gana. Era una lucha. El reino del norte, vendido a hacer el mal por siglos, se los llevó cautivos a Siria. Por cierto, ellos nunca regresaron de su cautividad. El reino del sur, Judá, estaba luchando. Había reyes buenos y reyes malos. Una lucha constante. Dios les dio más tiempo, más de 130 años, para hacerse del lado de Dios. Y en esta lucha, desafortunadamente, a final de cuentas, el reino de Judá escoge ser todavía peor que el reino de Israel. Déjame mostrarte cómo fue la historia. Ahí en tu historia, versículos 7, 8 y 9, tienes los descendientes de David. Versículo 7 dice: Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Ok, dos nombres quiero que pongas atención ahí en el versículo 10, Manasés y Josías. Vamos a hablar de ellos un poquito. Te dije que el reino de Judá era una mezcla de reyes buenos y reyes malos. Más o menos mitad y mitad. 7 reyes malos, 6 reyes buenos. Pero estos dos reyes, de los que te voy a comentar brevemente, tienen una historia muy interesante. Vamos a hablar primero del primer rey, Manasés. Este es un rey de los peores en el pueblo de Israel. Ahí en tus notas te puse referencias, los puedes ver después si quieres examinar más profundidad en tu casa, tu Biblia, pero por lo pronto sigue conmigo. Vamos a ver la historia de Manasés en 2 de Crónicas, capítulo 33. Ve conmigo al Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Estás ya casi a final del tiempo donde la gracia de Dios está llegando a un límite. Y Dios, quiero que me escuches bien, cuando la gracia de Dios se acaba, llega su justicia. ¿Cómo que cuando la gracia de Dios se acaba? Yo pensé que la gracia de Dios no tiene fin y es infinita. Déjame explicarte. En ninguna parte en tu Biblia se dice que la gracia de Dios primero no la merecemos de manera infinita. La gracia de Dios no la merecemos. Por definición es un favor no merecido. La gracia es algo que tú y yo no merecemos ni podemos dar por hecho. La gracia es algo que Dios nos da gratuita y libremente como a Él le place. La mayoría de las veces cuando nosotros tenemos luchas con el pecado como el pueblo de Dios, si eres un seguidor de Cristo, Dios te da la oportunidad de crecer y obedecer por instrucción. Dios quiere que tú seas obediente a sus mandatos y tenemos la lucha entre la carne y el espíritu. Pero cuando dependemos de la gracia de Dios, aun cuando a veces la reguemos, Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados y seguimos adelante. Algunas veces, sin embargo, en lugar de arrepentirnos, nos volvemos personas de corazón duro y nos metemos como el hijo pródigo en pecados de los cuales algunas veces no hallamos la puerta de cómo salir. Decimos cosas como estas: es que esto yo el día que yo quiero lo dejo. ¿De veras? ¿De veras? El día que tú quieres tú dejas de emborracharte. El día que tú quieres tú dejas las drogas. El día que tú quieres dejas esta relación inapropiada. El día que tú quieres, ¿verdad? Deja las drogas. El día que tú quieres, ¿seguro? Vamos a ver hoy cómo el pecado corrompe, el pecado esclaviza, el pecado destruye. Y cuando tú quieres a veces dejarlo, ya no es tan sencillo. Te atrapa en redes de las cuales a veces no te puedes zafar. Esta es la historia de Manasés. Segundo de Crónicas, capítulo 33, mira lo que sucede. Versículo 1 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Perdón. Su historia comienza cuando él es un chamaquito de ¿cuántos años?
12. ¿Te imaginas si tú fueras un chamaco de 12 años y tuvieras todo el poder y toda la autoridad de un reino? El poder corrompe, y especialmente cuando uno es joven. Cuando eres joven y no tienes discernimiento ni sabiduría, este es un lugar difícil en el cual estar. Dice, 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Escucha. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. En lugar de adorar al Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, Manasés lo hizo a un lado y adoró a las criaturas. Por cierto, los Baales eran ídolos de cultos de fertilidad. Esos eran dioses completamente inmorales, sanguinarios, depravados sexualmente. Terrible. Y se les rindió culto. Versículo 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Ahí donde Dios había consagrado para que su nombre morara, para que su fama se extendiera a las naciones, ahí mismo puso los ídolos. Dice, versículo 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Manasés llegó a tal punto de idolatría e inmoralidad. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Sacrificó a sus propios hijos en el fuego a sus ídolos. Sacrificio de infantes, adivinos, ocultismo, brujería de todo tipo. Consultó a los muertos. Y este era el pueblo a quien Dios le había dicho que iba a ser diferente de las naciones. Dice aquí, se encendió la ira de Dios. ¿Qué significa eso? Dios se enojó. Oye, pero espérate, ¿qué no es Dios? ¿Qué no es Dios un Dios de amor? Sí, sí es un Dios de amor. Pero Dios no es un Dios sentado en una nubecita de algodón blanca arriba en el cielo, gordito con una sonrisa de Santa Claus, nada más siente, jo, jo, jo. Ese no es Dios, es un ídolo. El Dios de la Biblia es un Dios que es amor, que es misericordioso, que es tardo para la ira, pero es tardo. Pero si tú persistes en el pecado, si la maldad corre de una manera desordenada en este mundo, Dios responde con su ira, con su enojo. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es su respuesta de santa indignación en contra de la maldad, en contra del pecado, en contra de las acciones destructivas del ser humano en rebeldía. No es un enojo descontrolado, es una respuesta justa para ponerle un límite al mal. En otras palabras, la ira de Dios es cuando Dios interviene para traer juicio por nuestras malas decisiones. Cuando Dios anuncia juicio, juicio es lo último que Dios quiere hacer. Por eso te está dando gracia, para que te arrepientas. Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere ofrecer perdón. Pero cuando tú eres rebelde, cuando tú te enfocas en hacer pecado tras pecado, ¿sabes qué sucede? Sucede lo que no quiere. Déjame darte un ejemplo. Le había pedido a alguien que me ayudara, pero ese alguien no está hoy aquí, así que voy a ocupar una víctima. Necesito a alguien que esté más o menos de buen calibre, así como el pastor. Nada, es cierto. Junior, ¿me ayudas? Junior, vente, Junior. Voy a mostrarte algo que pudiera suceder. Ánimo, Junior, ayúdame a darle la bienvenida a Junior. Vente, Junior. Mira, el pecado nos ofrece satisfacción, nos ofrece muchas cosas. Pero lo que el pecado te ofrece no te lo puede dar, porque tu verdadera necesidad proviene de Dios. Pero a veces el pecado promete lo que no puede cumplir. Y lo que nos dice es lo siguiente: si tú haces cosas contrario a la voluntad de Dios, tú vas a tener la satisfacción de hacer lo que te dé la gana. Tú eres el rey. A veces decimos, yo el día que quiero lo dejo, yo me puedo salir de esta. Y a veces sí se puede por la gracia de Dios. Pero quiero que veas lo que sucede. El pecado a la larga nos esclaviza y nos transforma. Ayúdame, Junior. Junior está así como para fútbol americano, así que más o menos se puede. Junior, pon tus manos así. Esa es una bola de estambre, no mucho reto, ¿verdad? Hasta yo lo puedo romper. Si te doy una vueltita aquí nada más, hasta yo, en serio.
Se da una vueltita, más con cuidado, no en tus muñecas, en tus suéteres, si no a lo mejor te corta. Con cuidado, el pecado es lindo, ¿verdad? Hay que cuidarlo. Entonces, ¿crees tú que podrías romper ese estambre? A ver, muéstrame. Rómpelo. Jálale. Lo tengo que agarrar bien, ¿verdad? Para que se rompa. Espera. Yo soy el problema, no tú. Trata de romperlo. Facilito, ¿verdad? No hay problema. Sencillo. Es un hilo. Ok. ¿Qué tal tú continúas y perseveras en este rollo? Y tú le das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El día que yo quiero, yo lo dejo. 9, 10. No, esto no me controla. Yo no tengo un problema con el alcohol. Es para la calor. Ok. Tienes como unas 15 allí. Ni trates. Trátale si quieres. Trata de romperlo. Good luck. Ni porque seas, bueno, a lo mejor si eres el Hulk, sí, pero no vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque a la larga, algo tan simple como un hilo se convierte en algo que te esclaviza. Tú has oído lo que dice el famoso proverbio, ¿verdad? Tus acciones crean hábitos, tus hábitos forman tu carácter. El pecado te dice, la primera es gratis, pero después te las va a cobrar con intereses y vas a acabar en una posición que no te vas a poder librar. Y no solamente eso, el pecado te esclaviza a ti y afecta a los que están alrededor de ti. El rey Manasés no se dio cuenta cómo estaba sumiendo a la nación de Israel en una madeja de pecados que ellos no iban a poder resolver. Y lo único que te deja al final es esto: disfruta tu pecado y eres esclavo. Adelante. Thank you, Junior. Come on, grab a seat. Thank you. Ayúdame a agradecer a Junior. El pecado te esclaviza, el pecado no te puedes librar solo, pero ¿a qué te lleva? Te lleva a un punto donde necesitas a un Salvador. Yo no sé en qué condición espiritual estés. A lo mejor tú estás en casa viendo esto en línea. A lo mejor tú creciste en la iglesia y te apartaste. A lo mejor tú has estado viviendo de una manera contraria a los principios de Dios que tú sabes. Déjame decirte, esto te esclaviza, y si estás todavía vivo y si estás lejos del Señor, Dios te está dando oportunidad todavía de arrepentirte y volverte a Él. Pero si no te arrepientes, cuando la gracia de Dios se acaba, llega a su juicio, y su juicio puede ser devastador. Y lo primero que Dios va a hacer contigo para disciplinarte es esto: Dios te va a quitar tus privilegios. No vas a ser rey para siempre. Dios te va a llevar a una posición donde entiendas que el pecado te esclaviza. Mira lo que le pasa a Manasés. Versículo, ya estamos en capítulo 33, versículo dice 7. Además de esto, puso una imagen fundida e hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David, a Salomón su hijo: en esta casa estará mi nombre en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre. Nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviar a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones. No solamente es tu vida privada, tú afectas a otros, a las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Este hombre rebelde, en medio de su pecado, sume a toda una nación en rebeldía en contra de Dios, pero en lo profundo de su cautividad, cuando Dios lo disciplina y le quita sus privilegios, como el hijo pródigo cuando está comiendo comida de cerdos, se da cuenta que él estaba mal. ¿Y sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo? Se humilló. ¿Qué significa humillarse? Hacerse humilde. Se bajó y le dijo: Señor, perdóname. La regué, hice mal. Perdóname. El Dios de la Biblia es un Dios que es misericordioso. No quiere la muerte del impío. Cuando tú oras de corazón, Dios promete que tú lo vas a encontrar, pero de corazón. No lo puedes fingir. A Dios no lo puedes engañar. Nadie puede engañar a Dios. Dios mira tu corazón. Pero si tienes un pecado y ya te ha esclavizado,
Jesús lo dijo de esta manera: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El nombre de un hombre tan perverso como Manasés está en la familia genealógica de Cristo, porque Cristo es un Dios que vino a libertar a los cautivos. Cristo es el Rey que ha venido a librarte de tus pecados, tan oscuros como esos sean. A lo mejor en tu familia hay una herencia de brujería. A lo mejor en tu familia hay una herencia de idolatría o inmoralidad. Independientemente del pecado, Dios puede restaurarte si tú humildemente le pides perdón, si tú humildemente te acercas a Él. Esta es la historia del rey Manasés. Y mira lo que dice después, versículo 13. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Esta frase es una frase que habla de una conversión auténtica. Manasés reconoció que Jehová era Dios, el Dios verdadero. Él es Dios, no yo. Versículo 14 dice: después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gigón, en el valle a la entrada de la puerta del pescador. Amuralló a Ofel, elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Versículo 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y en Jerusalén los echó fuera de la ciudad. Aquí están los frutos de arrepentimiento. Cuando tú te conviertes a Cristo, tu vida nueva se muestra. Cuando Dios es el Rey de tu vida, no tienes nada que ver con ídolos. Manasés, un pecador tan recalcitrante, echó a un lado los ídolos y Dios lo perdonó. Manasés muere como un hombre arrepentido, a quien Dios le había quitado sus privilegios, pero a quien Dios le había preservado la vida y restaurado su reino. Cuando tú te arrepientes, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Aquí mismo en la historia de Jesús, vuelve conmigo a Mateo capítulo 1, hay otro nombre. Un par de generaciones adelante hay el nombre de otro rey. Versículo 10 dice: engendró a Manasés a Amón y Amón a Josías. Su historia, la historia de Josías, está en 2 de Crónicas 34, después de Manasés. Hay un rey en medio, pero después Josías. Josías es descendiente de este rey perverso, y Josías es un jovencito también que se convierte en rey, pero es un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre que ama a Dios, que le sirve a Dios, y Josías tiene en su corazón restaurar el templo de Dios. Y contrata carpinteros y albañiles y se están reconstruyendo, y mientras reconstruyen, ¿sabes qué encuentran en el templo? Una copia del libro de la ley de Dios. El sacerdote lo trae y dice: hemos encontrado el libro de la ley de Jehová. Imagínate que esta fuera una congregación, una iglesia cristiana sin Biblias. Y la gente está haciendo religión y todo esto, pero nunca han leído la Biblia. El pueblo de Israel se había olvidado de la palabra de Dios. Descubren el libro de la ley de Moisés. Lo empieza a leer el escriba y se da cuenta que están viviendo de una manera contraria a Dios. Se arrepiente, la nación se convierte al Señor. Es un tiempo de avivamiento. ¿Y sabes qué hace Josías? Celebra la Pascua, que no han celebrado en siglos. Celebra la Pascua, y eso es importante porque la Pascua habla acerca de cómo Dios nos libra de nuestros pecados, cómo nos libró de Egipto a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el tiempo más oscuro del pueblo de Israel, cuando Dios había anunciado su juicio estaba a punto de llegar, Dios levantó a un hombre fiel que fue capaz de invitar a todos a mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el tiempo de Josías hubo avivamiento. Pero desafortunadamente esta fue una llamarada de petate. Prendió rápido y mucho. El rey muere y la nación de Israel se aparta. Los siguientes 3 reyes después de Josías son reyes perversos. El último de ellos, Joaquín, es un rey al que Dios juzga y se lo lleva cautivo a Babilonia. Cuando tú no te arrepientes y persistes en tus pecados, tarde o temprano Dios te va a quitar tus privilegios. Tarde o temprano. No abuses de su gracia. Cuando su gracia se acaba, su justicia llega. ¿Y entonces qué? Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó en el año 587, se llevó al reino de Judá cautivo
de Jerusalén a Babilonia y lo perdieron todo. Perdieron su ciudad, perdieron su templo. El templo lo quemaron y lo arrasaron. Se hicieron un desastre y se llevó a la gente desnudos a Babilonia, cautivos como esclavos. Al rey lo pusieron en un calabozo, Joaquín. A otro rey, Sedequías, el último de los reyes de Judá, le sacó sus ojos mientras veía a sus hijos morir enfrente de él, para que fuera lo último que el rey Sedequías viera. Terrible. Cuando tú y yo no respondemos a la disciplina de Dios quitándonos nuestros privilegios, ¿sabes qué sucede? Muchas veces Dios nos deja que se haga nuestra voluntad. Cuando dice, Señor, yo me voy al mundial, yo me voy al mundo y yo no te obedezco, Dios dice, éntrale para que aprendas qué es mejor, servirme a mí o servir a los dioses de este mundo. Éntrale con todo, pero vas a ver que lo que te ofrece el mundo gratis te lo va a cobrar con intereses. Vas a ver, te va a costar. Ya cuando regreses y el chico te abandone y te deje embarazada, porque lo que te prometió no lo va a hacer, el cuate ya se fue. Ahora estás tú sola. En ese momento la responsabilidad se va a caer sobre tus hombros. Cuando acabes solo después de las fiestas, agarrado del excusado porque tu estómago está haciendo un desastre y estás vomitando por la borrachera que te pegaste, acuérdate, tiene un precio. Tiene un precio. ¿Qué es lo que Dios hace? Aún en medio de su juicio, Dios tiene misericordia. Mira dos nombres adelante. Versículo 11 dice, Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la aportación a Babilonia. Jeconías es este rey cuya historia está en 2 de Reyes, capítulo 25, 27 al 30. Lo puedes ver después, está ahí en tus notas. 2 de Reyes 25, 27 al 30. ¿Qué sucede? Se lo llevan cautivo a Babilonia, pero más de una década más tarde, el rey de Babilonia lo saca del calabozo. ¿Y sabes qué hace? Lo pone en un trono. Aunque están en la cautividad, Dios hace dos cosas. Primero, aquellos que eran rebeldes e infieles, recalcitrantes, Dios le pone un fin a su pecado. Pero segundo, aquellos que son fieles a Él, Dios los preserva y Dios los restaura. Si te arrepientes, nunca es tarde para encontrar misericordia. Entonces, lo segundo es esto. Cuando el pueblo de Dios se convierte en un mayordomo infiel y malgasta sus bendiciones, Dios los disciplina para limitar la maldad de los perversos y preservar y purificar a los fieles. Dios quitó al rey Jeconías, Dios quitó al rey Sedequías, Dios quitó a esos reyes perversos, ya no les dejó sus privilegios. Algunos de ellos en medio de la cautividad los refinó. Por cierto, este hombre Jeconías o Joaquín es uno que a través de su cautividad como Manasés aprendió que Dios es rey, no él. Pero hay más, algo maravilloso. Mira lo que dice el versículo 13. Versículo 12 dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Dos nombres ahí. El primero de ellos, Salatiel. ¿Quién es Salatiel? Tu Biblia no dice mucho acerca de él, aparte de que él es un hijo de Joaquín, descendiente directo de David, en el tiempo de la cautividad. Mira lo hermoso de Dios. A pesar de la infidelidad de su pueblo, Dios los preserva para que sus promesas a David se cumplan. Cristo vendría a pesar de las dificultades del proceso. Déjame mostrarte algo. ¿Ves esta tableta que está aquí? Es una tableta de arcilla que los arqueólogos rescataron de la puerta de Estar en Babilonia. Ahí en Babilonia había una biblioteca de archivos reales y ellos escribían sus archivos en idioma cuneiforme, en tablas de arcilla. Y los arqueólogos descubrieron este depósito de documentos. Y esta tableta en particular es una tableta que narra las raciones del rey de Babilonia para el rey Joaquín, rey de Judá, y para 5 de sus hijos. Dice cuánto deberían recibir de aceite, cuánto deberían recibir de comida de la mesa del rey de Babilonia. Aún en medio de su disciplina y cautividad, Dios fue fiel preservando la vida de los hijos de Joaquín. ¿Sabes por qué? Porque a través de ellos traería a Cristo Jesús. En los momentos más oscuros de la humanidad, la luz de Cristo sigue brillando, trayendo esperanza a nuestros momentos más desesperados. Y no solamente eso. Jeremías 29, Dios profetizó que serían 70 años de cautividad.
Pero Dios les dijo, Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me buscaréis y me oraréis a mí y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios dijo que en 70 años el pueblo se iba a arrepentir y iban a regresar. Después de Salatiel, al cual Dios preservó, su descendiente Zorobabel, un príncipe de los hijos de Judá, sería quien iniciaría el regreso de la cautividad a Jerusalén. Zorobabel, en el libro de Esdras, puedes ver las referencias ahí. En el libro de Esdras que te puse, Dios lo llama por nombre. Dios envía al profeta Zacarías y el profeta Ageo y les dice a través de ellos, Zorobabel, tú vas a ser un instrumento de Dios para reconstruir al pueblo de Dios, y no solamente eso, tú vas a ser un instrumento que va a traer vida a las naciones. Esa Zorobabel a quien Dios le dijo, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Esa Zorobabel quien Dios le dijo, tú vas a ser un instrumento como un anillo del rey. Tú vas a ser un símbolo de mi autoridad para reconstruir aquello por lo que nadie da un quinto. Yo lo puedo hacer, Zorobabel. Y aunque delante de las naciones seas como nada, para mí eres valioso. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios hizo a un lado a los perversos, pero preservó y purificó a los fieles. Zorobabel, Esdras, Nehemías regresarían a Jerusalén y reconstruirán la ciudad y el templo. ¿Sabes para qué? Porque el profeta Malaquías dijo que un día el rey vendría a su templo, el ángel del pacto por el cual ellos esperan. ¿Sabes quién sería ese rey? Jesús. Jesús, cuando vino a ese templo en Jerusalén para mostrarle que lo que Dios manda y lo que Dios promete, Dios siempre lo cumple. Tiempo de prepararse. Vamos a cerrar con esto. Hoy en la noche, si tienes oportunidad, vamos a regresar a celebrar Nochebuena, nuestro servicio de Navidad. El mensaje de hoy es breve. Vamos a hablar qué sucede cuando esperamos ahora no solo al Rey, sino a nuestro Salvador. A lo mejor tú ya eres un seguidor de Cristo. Si tú ya sigues a Cristo y a veces como que te quieres perder el camino y te agarras atajos tortuosos, Jesús es el camino. No te equivoques. Sin Él no hay vida. El mundo y el pecado no te pueden ofrecer lo que Dios ya te ha dado. Aférrate a Cristo. Permanece en Él. A lo mejor tú no lo conoces como Salvador. Ven, platica conmigo, platica con el pastor Roberto, platica con uno de los siervos en el centro de bienvenida. Queremos contarte cómo puedes tener el perdón de tus pecados. Isaías dijo que si tus pecados son rojos como el carmesí, Dios los puede hacer blancos como la lana. Cristo puede perdonarte. Dale una oportunidad. Final de cuentas, no esperes que Dios te enseñe por corrección lo que Dios quiere enseñarte por instrucción. La disciplina del Señor es dura, pero aún así es muestra de su amor. Si Dios está disciplinando, hay esperanza. No esperes a que llegue su juicio. Inclina tu rostro. Vamos a venir a la cena del Señor hoy. En esos momentos hay una guerra en el Medio Oriente. Ahí en el lugar donde Cristo nació, en Belén de Judea, este año no va a haber celebraciones de Navidad porque muchas personas han perdido su vida, porque muchas personas están muriendo en la guerra. Déjame decirte, Cristo vino a un mundo de sufrimiento, a un mundo donde los tiranos mismos persiguieron su vida, pero vino a un mundo al que Jesús ama, a un mundo donde Él vino a libertar a los cautivos. Si en esta mañana hay algo que te impida acercarte a Cristo, este día de víspera de Navidad, ¿por qué no vienes a Él y le dices, Señor, en la espera, yo quiero estar preparado? Señor, tú viniste a un mundo que no estaba preparado. Nació en un establo allí con los animales, pero mi corazón, Señor, es el lugar donde yo quiero que vivas. Quita los ídolos, Señor, de mi corazón. Que este sea un santuario preparado para ti. En tu lugar, ora. Si quieres interceder por que Dios traiga paz, también ahí oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por la protección de personas que vengan a conocer a Cristo como Salvador. Encuentren el perdón de sus pecados. Si tú conoces a algún Manasés que anda rebelde,
A lo mejor también Dios quiere que intercedas por él hoy. Si este eres tú, entonces acércate a Dios. Padre, venimos a esta mesa cada domingo recordando que no son nuestras justicias los que nos acercan a ti, sino tu misericordia. Padre, tú diste a tu Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese niño de Belén que nace en Navidad, Señor, muere en esa Pascua, Señor, muere para perdonar nuestros pecados. Hoy recordamos, Señor. Recordamos que la Navidad no es de cuentos de hadas, no es de juguetes, no es de regalos. La Navidad es el nacimiento del Salvador, que por amor se hizo hombre, para que con su sacrificio seamos salvos. Señor Jesús, tú eres el Rey ante quien nos rendimos hoy. Y al participar de esta mesa, confesamos tu nombre y te adoramos. Y confesamos que tú eres la razón de nuestra adoración y celebración, Señor. Tú. Ayúdanos a compartir con el que necesita, Señor. Ayúdanos a ser de bendición al que está perdido, Señor, para que puedan escuchar que tú y en ti hay perdón. Señor, gracias.